Bienvenidos, queridos hermanos, a otra lección bíblica, aquí con el Padre José Arturo López Cornejo, un servidor que trata de ayudarles lo más que puedo para el crecimiento espiritual y sobre todo el amor a la Sagrada Escritura. Por eso esto que les transmito a través de YouTube o de Facebook se llama Lecciones Bíblicas. Hoy estamos en la lección número 43, que lleva por nombre Las plagas y la salida de Egipto. La salida de Egipto, que es llamada Pascua. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes y les invito a que me acompañen durante todo este tema que estamos disfrutando y que estamos viendo juntos. Miren hermanos, necesito, lo primero que nada es que todas las personas que no han visto las lecciones anteriores vayan y las vean. Aquí las van a encontrar tanto en YouTube como en Facebook por orden. Temporada 1, lección 1, temporada 2, lección 1 y así sucesivamente. Nosotros vamos en la lección número 43 de la temporada 2. Entonces, si está usted por primera vez viendo esta lección, yo le recomiendo que las veas por orden, porque si no, no les vas a entender y vas a tener muchísimas preguntas que ya han sido resueltas en temas anteriores de manera muy, muy amplia. Bueno, entonces les invito a que compren todos ustedes lo que es el curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli. Este es el libro que estamos tomando de texto como base. Este es el tomo número 2, hay tomo 1 y tomo 3. La Biblia, claro, sin la Biblia, ¿qué podríamos hacer, no? La Biblia es el corazón de nuestro curso bíblico, de nuestras lecciones bíblicas. Y un cuaderno y una pluma también nos van a ayudar muchísimo para que sea más eficiente esto de las lecciones bíblicas. Bueno, pues vamos ahora a continuación a darle duro a esto de las lecciones bíblicas. Primero que nada, estamos en la página número 55. Les invito a que abran su libro. Padre, yo quiero que me mande esos libros. ¿Dónde los compro? En la librería católica que esté más cerca de ti, o en Amazon o en Mercado Libre. Tus hijos, tus nietos, diles que quieres esos libros. Ellos saben lo que es Mercado Libre y te los van a comprar y te los van a traer. Bueno, vamos a hablar primero de las plagas. Miren, en la lección anterior hablábamos del nombre de Dios, ahora de las plagas. ¿Por qué suceden las plagas? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Que Dios las mandó, Dios las permitió? Bueno, hay dos visiones, ¿no? Unos piensan que Dios verdaderamente las mandó como un castigo para el faraón desobediente, y otras personas piensan que fueron plagas que se suscitaron naturalmente y que destruyeron el poderío de Egipto. Todos los imperios del mundo han caído, unos por corrupción, otros por pobreza, otros por un temblor, otros por un huracán, otros por etcétera. Entonces el imperio de Egipto era muy poderoso, muy grande, pero algún día llegó a su fin y cayó. Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que entendamos muy bien el aspecto de las plagas. Estamos en el capítulo 7 a capítulo 11. Estos 4 capítulos nos hablan de las plagas. Yo creo que ustedes se acuerdan mucho de cómo el río Nilo se convirtió en sangre, cómo las langostas, cómo los sapos, cómo la lluvia de arena, cómo todas estas plagas. Ahorita vamos a irlas viendo. Dice, la negativa del faraón de dejar de salir en libertad a los israelitas dio origen al episodio tan conocido de las plagas. ¿Quién de ustedes no conoce este episodio? Como castigo divino al pueblo de Egipcio.
Digamos primero lo que fueron esas plagas y luego su significado religioso. Vamos a ver primero cuáles plagas fueron y qué significado tiene para nosotros como católicos que estamos aquí. Muy bien. Primero que nada, dice, ¿cómo explicamos al inicio de esta lección? Nos encontramos delante de hechos que de por sí no fueron milagrosos, sino bastante normales y naturales en la región de Egipto, que fueron interpretados y engrandecidos por Israel, dándole un significado espiritual. Así es. Miren, casi siempre el que triunfa en una guerra, pues le exagera, ¿no? Ustedes vean cómo en México y cómo en toda nación, a veces nuestros héroes nacionales sí fueron héroes, pero no tanto, pero a veces, bueno, pues los engrandecemos porque sentimos un orgullo nacional que vencieron, que dominaron a otros países, etcétera. Entonces, esto es muy normal, que se engrandezcan o se agranden los acontecimientos o las personas que hicieron esto o aquello. Entonces, a lo que yo quiero llegar con ustedes, hermanos, es a que entendamos y comprendamos que el engrandecimiento de las plagas, pues lo hizo Israel. Las plagas sucedieron. Eso no hay duda, está totalmente comprobado. Pero ya narrados en el libro del Éxodo, ya está muy exagerada la traducción. Quizá no fue a toda la nación egipcia, quizá fue solamente una región o quizá fue solamente en un tiempo. Pero lo que sí estamos seguros es que las plagas causaron que la nación egipcia le permitiera al pueblo hebreo salir. Y ya conocemos lo que va a pasar. Bueno, dice así, lo milagroso de estos fenómenos fue quizá en la intensidad de los mismos, pero especialmente en lo que el pueblo los vio con ojos de fe como signo de poder de Dios y de su providencia. Así es. Acuérdense que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, ahí no se llamaba todavía Israel, se le decía al pueblo hebreo, de los hebreos. El pueblo de Israel estuvieron más de 400 años dominados por Egipto. Acuérdense que llegaron buscando pan, buscando trigo, porque la hambruna de Israel estaba muy fuerte. Acuérdense los hijos de Jacob, cómo llegaron primero José, que sus hermanos lo vendieron, y luego llegan sus otros hermanos, se quedan en Egipto y todo bonito, pero ya pasan las generaciones y en lugar de ser un pueblo bienvenido, se convierte en un pueblo esclavizado. Entonces los egipcios se aprovecharon del pueblo hebreo, lo dominaron, lo explotaron, lo usaron y con ellos construyeron pirámides y construyeron casas y eran explotados. Entonces el pueblo de Israel empezaba a perder la fe en Dios y decía, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios altísimo que nos ama? Y empezaron reclamos y reclamos hasta que dice Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo, ha escuchado el clamor de su pueblo y ahora va a ayudarles para que sean liberados de Egipto. Y ahí viene la liberación de Egipto por parte del pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Egipto no aceptaba o no quería que se fueran así nomás, pues entonces Dios interviene con estos hechos milagrosos de castigo a un pueblo dominando a otro pueblo. Bueno, dice, todos estos hechos se dieron gracias a Dios y a su providencia. No debemos pensar que toda desgracia o enfermedad sea castigo de Dios, así es. Pero sí es verdad que Dios se sirve y advierte por medio de signos, que si son vividos y vistos con ojos de fe, pueden ser aprovechados para nuestra salvación. Así es. A ver, Dios no está jugando con nuestras enfermedades, con nuestras deficiencias. Realmente no. Dios sabe los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, pero se sirve de eso para purificarnos. Entonces aquí vamos a entender muy bien. Una persona que cae enferma, una persona que pierde un ser querido, una persona que se queda sin trabajo, puede tomar dos actitudes. La actitud del hombre gritón, berrinchudo, agresivo con Dios, o la actitud de aceptar esto como una prueba de Dios y como algo que te va a servir para crecer en tu fe, para crecer. Entonces, si yo veo esta enfermedad, si yo veo este problema como una prueba que Dios me permite vivir
para que yo me acerque más a Él, muy bien por ti. Pero quien piensa que Dios se está divirtiendo con él y que lo toma muy a mal todo, pues son personas que luego terminan sin fe y echándole la culpa a Dios de todos sus males, como tantas personas que he conocido en mi vida que viven así, echándole malo a Dios que porque ellos tienen una mala vida, que porque ellos tienen esto, pero no se ponen a ver que también pueden corregirse y pueden mejorar su propia vida. Dice así, este fue sin duda también el significado de las plagas de Egipto. Dios se sirvió de fenómenos naturales como signo y advertencia a los egipcios. Signo y advertencia a los egipcios y como signos de salvación. Y como signos de salvación. Dice, para los hebreos. Así es. Entonces, Dios utilizó estos signos de salvación para los hebreos y de advertencia para los egipcios. Así es. Debemos de saber entender los signos de los tiempos. A veces nos pasan cosas y no aprendemos. Seguimos viviendo igual. Ya nos pasó una enfermedad, ya nos dijeron esto, ya nos corrieron de un trabajo, ya se me murió alguien. Todos esos son signos que Dios está permitiendo para que tú o yo nos corrijamos y busquemos a Dios de mejor manera. Pero lo que pasa, pues a veces los vemos, pero como que no entendemos, ¿no? Hay un dicho que dice que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, a ver, tengo que aprender de esta lección de la vida que Dios me ha permitido vivir. Bueno, entonces, esas son las plagas de Egipto. Aquellas situaciones naturales que permitieron a un pueblo ser liberado y a otro pueblo sufrir por el orgullo de no soltar y seguir humillando a un pueblo. Bueno, dice, el capítulo 12 es importante para la historia y la fe de Israel como para nosotros los cristianos. ¿Cuál es el capítulo 12? Bueno, es la salida de Egipto, de cómo el pueblo toma sus cosas y sale. Dice, en pocas palabras, significó para los hebreos la liberación. Este solamente es uno de los acontecimientos claves de su historia. De hecho, todas las páginas bíblicas están llenas de alusiones y recuerdos de este hecho, especialmente los salmos y los profetas. Así es. Miren, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pues estaba establecido en Egipto, ahí cerquita del río Nilo, y el pueblo de Israel pudo haber seguido ahí y mezclarse y seguir siendo esclavos. Todos los países, miren, no hay país y no hay nación que no haya estado dominada por otra o por un ejército. Lo mismo pasa con personas. Habemos personas que estamos siendo esclavizados por otra, por un empleo, por un patrón, por un esposo, por una esposa, por un hermano, por un padre, por una herencia, por un problema, de lo que sea. Y nos podemos liberar, pero no, ahí queremos estar. O Dios nos da síntomas de liberación, pero nosotros no queremos. O nos da los síntomas y nos animamos. Yo conozco gente que se ha liberado de algún pecado, que ha dejado de tomar, que ha dejado de drogarse, que ha dejado la pornografía y que se ha convertido en una persona de bien. Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, a lo que yo quiero llegar con ustedes, es a que entiendan que verdaderamente Dios nos da las oportunidades y las manifestaciones para que podamos ser liberados de nuestro pecado o de nuestra esclavitud. El pueblo de Israel tenía una esclavitud perversa, eran esclavos sin pago, prácticamente morían trabajando muy jóvenes. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel, con la ayuda de Dios, sale, se libera. Por eso, todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo tiene muchísima connotación. O sea, siempre el profeta recuerda la huida de Egipto, la salida de Egipto, la liberación de Egipto, ¿no? Como aquel momento casi de independencia. Ustedes el día que vengan a México, pues el día más nacional de todos es el 16 de septiembre, porque ese día México nace como lo que es hoy, un país libre, soberano, donde se permite a la persona tener la religión que tenga, donde se permite a la persona pensar como quiera, sin agredir a los demás. Pero antes de eso, bueno, hubo mucha esclavitud, ¿no? En 250 años casi de dominación. Y lo mismo en todos los países latinoamericanos, pero también los países europeos. No crean que nomás nosotros fuimos esclavos. También los países europeos que a nosotros nos dominaron, también ellos estuvieron dominados por otros más poderosos, y los países africanos y los norteamericanos, y todos hemos tenido esclavitudes. Entonces, siempre hay una gran añoranza por el día de la independencia o por el día de la libertad o por el día en que nace un pueblo, una nación.
Lo mismo pasa con los israelitas. Para ellos la liberación de Egipto es el inicio del pueblo y de la alianza con Dios, aunque la alianza existe mucho antes desde Abraham, pero ahora viene como la ratificación, ¿no? Ahora sí Dios nos liberó, Dios nos sacó, Dios nos ayudó, Dios nos va a llevar a la tierra prometida. Bueno, entonces vamos a ver esto, dice... Pero más aún, en este capítulo descubrimos su valor espiritual y profético porque están presentes en signos y figuras las realidades de la revelación de Jesús, como la Pascua, el Cristo Cordero, el pan eucarístico, así es, ¿no? Acuérdense del maná en el desierto, ¿no? Cómo Dios les dio maná y ahora después Jesús dice, yo no les doy el pan como se los dio mi Padre en el maná, sino ahora yo soy el cuerpo, a mí me van a comer, ¿no? Yo me quedo con ustedes, este es el pan, este es mi cuerpo que se queda con ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes. Entonces hay una gran connotación, este camino del pueblo de Israel desde Egipto, porque van a estar 40 años en el desierto y estos 40 años va a ser una gran enseñanza para el pueblo de Israel y para nosotros también en nuestra fe católica. Entonces, ahí está el Cristo Cordero. Acuérdense que Dios como les dio Cordero, la Pascua, la cena de Pascua, como les dice, la sangre del Cordero la van a poner en el dintel de la puerta para que el ángel exterminador, cuando va a matar a los primogénitos de Egipto, no entre, porque esa es una casa de hebreos. Entonces, ahí está la sangre del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Bueno, tiene tanto que decir la Pascua, dice. La Pascua fue el paso que dieron los israelitas al salir de la esclavitud hacia un pueblo de hermanos. Fue y es el paso de Dios. Ese Dios que pasó para liberarlos y que seguirá liberándolos siempre. La Pascua es el punto de partida de la vida del pueblo de Dios. A partir de entonces se comienzan a contar los años. Ahí está Éxodo 12:2. Es el centro y el punto de referencia de todo. Vamos a ir a ver esta cita, Éxodo 12:2, fíjense. Lo que es la huida de Egipto, la liberación, es el inicio del conteo del tiempo. O sea, aquí se inicia la contabilidad del tiempo. Antes había tiempo, claro, pero no se medía como la tenemos hoy. Éxodo 12:2 dice, voy a leer desde el 1, dice, Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Así es. Por eso la primera fiesta judía es la Pascua, por eso está en el primer mes, para el año judío, para el calendario judío, la fiesta de la Pascua está en el primer mes y ahí Dios le dice a Aarón y a Moisés, a partir de este mes se contarán todos los demás meses, todo el tiempo. Entonces la contabilidad del tiempo en la Biblia aparece en el capítulo 12, versículo 2 del libro del Éxodo. Muy bien, muy interesante todo esto, dice. Es el centro y el punto de referencia de todo. Lo primero que observamos al leer las instrucciones de Dios al pueblo es el animal que habían de sacrificar, un cordero. Así es, 12:3. Vamos al capítulo 12, versículo 3, ya estamos ahí, dice, hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, el día 10, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada uno pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esta misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Bueno, es la instrucción de Dios, capítulo 12, ¿no? ¿Cómo guardarán un corderito y si no un cabrito? Uno por familia. Si son familias pequeñas, lo van a reservar, se van a juntar con alguien más y se comen juntos. Dice así, lo primero que observamos es el animal que ven de sacrificar, un cordero. Siglos más tarde, Juan el Bautista presenta a Jesús con esta identificación. Este es el Cordero de Dios. Como quien dice,
este es el verdadero Cordero cuya sangre viene a liberar al mundo. Aquel de Egipto fue solo una imagen, una figura, exactamente. Fue una figura de Jesús, que es el Cordero de Dios. Entonces, dice allí, la semejanza entre el Cordero Pascual y Jesús no termina allí. El Cordero tenía que ser inmolado. Ahí está, fíjense qué semejanza, ¿no? O sea, el Cordero no les dijo Dios, ay, críenlo y ahí ténganlo y véanlo. No, dice, va a ser inmolado, o sea, lo van a matar. Se lo van a comer completo y lo que quede lo van a quemar al día siguiente, me lo van a ofrecer. Nada de que ahí guárdalo en el refrigerador, como algunas que estoy viendo. No, no había refrigeradores. Dice Jesús, termina allí, dice, el Cordero tenía que ser inmolado, prefigurando la inmolación de la cruz. Exactamente, Jesús va a ser inmolado en la cruz. Dice, la sangre en las puertas que salvó a los israelitas de la muerte, nos recuerda la sangre de Cristo en la cruz derramada por la salvación de todos. Ahí está. ¿Cuánta semejanza hay entre el Cordero del Antiguo Testamento, de la cena judía, de la Pascua, con Jesús, que es el Cordero? Muchísima, muchísima, totalmente. Es un cordero o un cabrito, por eso Jesús es el Cordero de Dios presentado por su primo Juan el Bautista. Dice. Además, el Cordero es el animal que no se resiste, que no se queja cuando se le mata, y así mismo los profetas describieron al Mesías sufriente. Ahí está Isaías 53:7, ¿no? Cómo habla del Mesías sufriente, y también está en Apocalipsis 5:13, cómo el Cordero degollado, el Cordero es llevado a degollar. Y ustedes sabían que el animalito, el Cordero, los que tienen corderos no me van a dejar mentir, el animalito, el Cordero, se deja asesinar, sacrificar por quien lo va a hacer y no grita. Él va tranquilo obedeciendo a su amo, a quien lo va a hacer. Le cortan su cuello, lo degollan, le quitan su sangre y el animalito no se queja, no grita, no brinca. No es como un chivo, como un puerco o como otro animal que es un escandalazo tremendo, ¿no? O como nosotros también, no creo que nosotros estemos quietecitos. Entonces, por eso Jesús se convierte en el Cordero, porque Jesús en la cruz no se queja, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Las palabras que Jesús dice, pero Jesús nunca se queja. ¿Qué le dice a Poncio Pilato? Tú no tuvieras poder sobre mí si no te hubieras ido dado de lo alto. Y luego dice, tienen más culpa los que me han entregado a ti que tú. Entonces Jesús no se resiste, no se opone y no se escapa, no huye. Acepta una muerte de cruz terrible, injusta, muy agresiva, como el Cordero en la Pascua. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. En síntesis dice, la noche pascual de la liberación del pueblo elegido es la anticipación de lo que fue la Pascua de Jesús y la de los cristianos. El paso de la servidumbre del pecado a la libertad en Cristo resucitado. Toda persona que está viendo esta lección bíblica y está de esclavo en su pecado, el pecado de las adicciones, de la lujuria, de la crítica, el pecado de todo eso que vivimos todos los días, usted es un esclavo de su pecado. Hasta que usted acepte a Jesús como su Señor y como su Dios, usted va a sentir la liberación como el pueblo de Israel sintió la liberación que Dios les dio. Dice, el paso de la servidumbre al pecado a la libertad a Cristo resucitado. Y el cordero comido en la Pascua hebraica es figura muy clara de otro alimento y de otra cena. El pan de vida en la cena eucarística. Así es. Cuando ustedes van a misa, vamos a misa y comulgamos, estamos comulgando el Cordero de Dios. Por eso ustedes ven que poquito antes de la comunión, el Padre fracciona el pan, parte el pan en dos. Ustedes ven la misa conmigo todos los días y ustedes ven cómo el Padre parte el pan en dos y luego lo eleva y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. O sea, los que están en misa. Y lo dice, yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, las personas que van a misa y que comulgan debidamente y conscientemente de lo que están recibiendo, se deben dar cuenta que están recibiendo el Cordero de Dios, como dice el libro del Éxodo y como dicen las Sagradas Escrituras en los Evangelios. Este es el Cordero de Dios, dijo San Juan Bautista, y también Jesús es la imagen del Cordero del Antiguo Testamento de la Pascua judío. Es una imagen, es un símbolo de la realidad que es Cristo, porque Cristo no es un símbolo, Cristo es la persona.
Cristo es Jesús, Cristo es el Hijo de Dios y Él nos viene a redimir. Entonces, cuando ustedes van a misa y ustedes comulgan, ustedes están recibiendo aquel mismo pan que en la Pascua se recibió, aquel mismo cordero que se sacrificó para celebrar la Pascua, que quiere decir la salida de Egipto. Y bueno, este es el misterio de nuestra fe. Por eso, cuando nuestros hermanos hebreos no le hicieron caso al Cordero de Dios, ellos siguen su camino, siguen esperando al Mesías. ¿Cuánto tiempo lo van a esperar? Pues toda la vida, la eternidad, porque no va a haber otro Mesías, porque el único Mesías es Jesús, el enviado de Dios como su Hijo sacrificado en la cruz en el mismo día de la Pascua judía, en el mes número 1. Bueno, hermanos, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica, buenísima lección bíblica. A mí me encantan las lecciones bíblicas porque yo también aprendo. Yo, así como yo, todo esto lo estudié en el seminario, pero uno se le va olvidando, se va haciendo uno medio cabezón. Y ustedes, hermanos, me da mucho gusto que estamos caminando juntos, que estamos aprendiendo juntos. Yo les invito, les vuelvo a decir, vean las lecciones bíblicas completas, por favor, completas. Y compren su libro del padre Agustín Petrocelli, tengan su cuaderno, tengan su Biblia y enamórense de las Sagradas Escrituras, porque cuando uno conoce esto, uno se llena de Dios completamente. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube y gracias por sus donativos. Hay gente entre ustedes que aquí hace un cargo a su tarjeta mientras está la lección bíblica y ese dinerito, bueno, pues YouTube a mí me lo manda después, un mes después. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Muy bonito día. Hasta la próxima lección.